Bueno, vamos a continuar con la parte práctica. El trabajo práctico de hoy vamos a ver movimiento ondulatorio y las leyes de Maxwell. Vamos a empezar con algo sencillo y después con algo un poco más elevado, pero vamos a comenzar con esto. Dice la nota musical, la, acá habría que corregir, acá tenía que ser así. Nota musical la. Tiene una frecuencia por conveniencia internacional de 440 Hz. Si en el aire se propaga a una velocidad de 340 metros sobre segundo y en el agua lo hace a 1400 metros por sobre segundo, calcula su longitud de onda en esos 2 metros. Bueno, sabemos que la velocidad de propagación de una onda está dado por el producto de su longitud de onda por la frecuencia. Pues si despejamos la longitud de onda, pues nos va a quedar que es la velocidad de propagación dividido la frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda para el aire será la velocidad de propagación de la onda en el aire dividido la frecuencia. En el aire era de 340 metros sobre segundos y la frecuencia es la misma, 440 Hz. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser de 0,77 metros. Y la longitud de onda en el aire, acá está mal, acá, agua. En el agua va a ser mayor, ¿por qué? Porque la velocidad de propagación en el agua es mucho mayor o mayor que en el aire. Por eso su longitud de onda en el agua es de 3,2 metros. Acá deberíamos poner que que la velocidad es igual a lambda, para recordar dónde está la lambda. Por la frecuencia, ¿no? Y recordemos que la longitud de onda es una distancia, por lo tanto es metros, y la frecuencia se mide en hertz, pero recordemos también que la frecuencia es la inversa del período. Por lo tanto, los hertz es 1 sobre segundos. Por lo tanto, la velocidad también nos va a quedar en metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Bien. Y acá nos piden, en el ejercicio número 2, nos piden que calculemos la longitud de onda de una onda electromagnética de 60 Hz, de una onda de radio de FM de 93.9 MHz y de un haz de luz visible roja proveniente de un láser con una frecuencia de 4.74 por 10 a la 14 Hz. Acá también tenemos que tener en cuenta la velocidad de propagación de una onda, solamente que como es una onda electromagnética, o todos estos son tipos de ondas electromagnéticas, la velocidad de propagación de una onda electromagnética está dada por la velocidad c, que es con la letra que denominamos o figuramos la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, estos tres tipos de ondas electromagnéticas, obviamente van a tener diferentes frecuencias, por lo tanto van a tener diferentes longitudes de onda, pero la velocidad de propagación es la misma para las tres ondas, porque son ondas electromagnéticas y se propagan a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
Ahora, profe, en esos casos siempre usamos la velocidad de la luz en el vacío. Claro, sí, 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 sí. Claro. Se considera que la velocidad de propagación es la velocidad de propagación en el vacío. Exactamente. Al menos que en el problema esté indicado que debido, por ejemplo, a la humedad, presión, temperatura, condiciones climáticas, la onda electromagnética se propaga a 0,85 veces de la velocidad de la luz. Si no dice nada del problema y nos está diciendo que es una onda electromagnética, nosotros siempre tenemos que considerar la velocidad de la luz. Si no está explicitado que va a otra velocidad, para nosotros siempre va a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bueno, evidentemente también podemos observar acá cómo a medida que va aumentando la frecuencia, va disminuyendo la longitud de onda, ¿no? Ya que son inversamente proporcionales. Acá tenemos 5 por 10 a la 6 y acá tenemos 6,33 por 10 a la menos 7, ¿no? Ya que acá tenemos 60 Hz y acá tenemos 4,74 por 10 a la 14. Y aparte de eso tiene que ser así, ¿para qué? Porque el producto de la frecuencia por la longitud de onda siempre se tiene que mantener constante a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que disminuir sí o sí para que el producto siempre se mantenga constante a este valor. ¿Qué pasó acá? Dice, la antena de un teléfono celular a menudo tiene un cuarto de la longitud de onda de largo. Un teléfono celular en particular tiene como antena una varilla recta de 8,5 centímetros de largo. Estime la frecuencia de operación del teléfono. Como sabemos que el celular emite una onda electromagnética, pues la velocidad de propagación va a estar dada por la fórmula que vimos anteriormente. C igual a lambda por F. Y tenemos que tener en cuenta que eh, la antena tiene un cuarto de la longitud de onda. Un cuarto de la longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda total pues va a ser 4 por los 8,5 centímetros de largo que tiene la antena. La longitud de onda de la onda electromagnética que emite va a ser 4 veces el valor de la longitud de la antena que tiene el celular. Por lo tanto van a ser 34 centímetros, pero nosotros tenemos que expresarla en metros para poder operar, digamos, en la fórmula de la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia va a ser la velocidad c dividido la longitud de onda. O sea, los 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido los 0,34 metros y esto nos da 8,8 por 10 a la 8 Hz o 880 megahertz, que es aproximadamente la frecuencia en la que trabajan los teléfonos celulares, entre 800 y 900 megahertz. Bueno, acá tenemos una ecuación de onda. Tenemos una ecuación de onda que está en función del desplazamiento y del tiempo, donde acá tenemos la amplitud y la función coseno, digamos, con cada uno de sus parámetros, digamos, con respecto a x y con respecto a t. Esta es la expresión general de la ecuación de onda. Por lo tanto, nos piden que calculemos cuál es la amplitud o tenemos que identificar, digamos, cuál es cada una de las variables, digamos, que tenemos de acuerdo a la ecuación base que tenemos de la ecuación de onda. Nosotros sabemos que el coeficiente este es la amplitud máxima de la onda.
la amplitud máxima de la onda. Acá, acá no sería en metros. Acá no sería en metros porque la amplitud, digamos, se mide en el valor que tenga la onda, digamos, puede ser el campo eléctrico, puede ser el campo magnético, digamos, la amplitud de la onda se mide en función de la variable física que estamos representando, ¿no? Recuerden que en una onda electromagnética tenemos los dos campos a 90 grados que se están desplazando sobre un eje. Tenemos el campo eléctrico y a 90 grados tenemos el campo magnético que están siguiendo esa función cosenoidal. Y los 0,05 es la amplitud máxima que alcanza esa onda. Por lo tanto, no es 0,5 metros. Es 0,5. Podría ser el campo eléctrico o el campo magnético. Es simplemente la magnitud de la amplitud máxima de la onda. La frecuencia angular está dado por los 8 pi que tenemos acá. Los 8 pi porque es omega t. Omega t. El número de la onda que está dado acá por los 4 pi, ya que en la ecuación general es k por x. La longitud de la onda, va a estar dada por 2 por pi sobre k, pero k habíamos visto que era 4 pi radianes sobre metros. Por lo tanto, acá, si simplificamos esto, la longitud de onda nos va a quedar expresada en metros. 0,5 metros. Acá, no sé por qué puse B, acá va la frecuencia. Pues esto. Que es omega sobre t. No, perdón. Omega es 2 pi por f. Por lo tanto, f es omega sobre 2 pi. Pero omega ya habíamos visto que era igual a 8 pi. Por lo tanto, 8 pi sobre 2 pi nos va a dar 4 pi, pero bueno, los pi se van a simplificar. Pues simplemente nos va a quedar 4 Hz. 4 Hz. Acá en realidad nos va a quedar 4 sobre 1 sobre segundo, ¿no? 4 sobre 1 sobre segundos. Porque cuando reemplacemos el omega es 8 pi radianes sobre segundos. Este pi radianes se va a simplificar con este pi radianes que tenemos acá. Por lo tanto va a quedar 1 sobre segundo, que es Hertz. El período, recordemos que es la inversa de la frecuencia. Acá también puse mal, acá va 1 sobre f. El período es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, 0,25 segundos. Y la velocidad de propagación, acá también, parece que copiamos y pegamos acá. No, profe, es que me parece que en algunos libros, por lo que vi, escriben la frecuencia con la B corta y a la velocidad es como esa B media así cursiva. Por eso creo que pusieron la B. Puede ser. Solamente que acá tenemos que... Acá es simplemente por la frecuencia, la velocidad de propagación. Entonces nos va a quedar acá va a ser, sí, también puede ser, sí, porque lo hice todo así que en algún lado copiamos así. Pero acá podemos poner directamente la longitud de onda, que son 0,5 metros, por la frecuencia que dijimos que era 4 Hz. 4 Hz. Que también obviamente da 2 metros sobre segundo, ¿no? También la velocidad de propagación da 2 metros sobre segundo.
Bueno, la idea de este ejercicio es, digamos, en una ecuación de onda dada, digamos, que sepamos identificar cada una de las variables que componen esa onda, ¿no? Que podamos distinguir o calcular las variables que tiene cada onda electromagnética que está representada por esa ecuación de onda. Bien, acá en esta es simplemente representar el campo eléctrico. Es una parte teórica, digamos. El cubo del lado A tiene sus lados paralelos al eje X y Z de un sistema de coordenadas rectangular, que es la figurita que tenemos acá. Esta es la figurita que ya aparece en el libro. Un campo eléctrico uniforme M es paralelo al eje Y el campo magnético uniforme B es paralelo al eje Z. Y tenemos que calcular cuál es la rapidez con que, según el punto de vista de Poynting, puede decidirse que la energía cruza las caras del cubo. Y la rapidez neta que puede decirse que cambia la energía almacenada ahí. Recordemos que el vector de Poynting representa la cantidad de potencia que atraviesa una determinada superficie. Por eso acá está representado el vector de Poynting, acá de forma perpendicular al área, o así al área o a la superficie, donde acá observen que es el plano formado por el campo eléctrico y el campo magnético. Este es el plano formado por los vectores del campo eléctrico y el campo magnético. Y el vector de Poynting nos da una idea de la potencia que atraviesa esta superficie, digamos, formada por el campo magnético y el campo eléctrico. Entonces, como les decía, es simplemente una deducción, es la deducción analítica, digamos, es la deducción analítica de dónde sale el valor del vector de Poynting. Por eso sus unidades son vatios sobre metros cuadrados, ¿no? La cantidad de potencia que atraviesa esta superficie en metros cuadrados. La cantidad de potencia en vatios que atraviesa esta superficie en metros cuadrados. Y también podemos observar que el vector de Poynting es la resultante del producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Por eso acá el vector S, digamos, es perpendicular al plano formado por el producto del campo eléctrico y el campo magnético. Por lo tanto, si es un producto vectorial, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha para observar cuál es el sentido que va a tener el vector de Poynting. Recuerden que el producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo multiplicar el campo eléctrico por el campo magnético que al revés, ¿no? Que viceversa. Por eso tenemos que aplicar, lo único que sabemos es que el vector resultante va a ser perpendicular a la superficie formada por los vectores que estamos multiplicando, pero de ahí el sentido del vector resultante va a estar dado por la regla de la mano derecha, ¿no? Creo que esto ya así. Y bueno, nos faltaba acá la parte de la cantidad de movimientos. También demostramos acá la cantidad de movimientos. Perdón. La cantidad de movimiento por unidad de volumen, que es el vector de Poynting dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Esto, la tasa de flujo de la cantidad de movimiento electromagnético por unidad de área. Medio rebuscado.
Veamos un ejercicio concreto. Nos dice la radiación proveniente del Sol llega a la Tierra en la parte alta de la atmósfera a una razón de 1350 joules sobre segundos por metros cuadrados. Aproximadamente, o es igual en realidad, 1350 vatios sobre metros cuadrados. Suponga que esta es una sola onda electromagnética y calcule los valores máximos del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces ahí lo que nos están dando como dato evidentemente es el vector de Ponti, ¿no? La cantidad de potencia que atraviesa una determinada superficie. Por lo tanto también teníamos una fórmula del vector de Ponti donde la teníamos en función solamente del campo eléctrico, pero lo teníamos en función de la velocidad de la luz y del epsilon cero. Por lo tanto, de esta fórmula lo que tenemos que hacer es despejar el valor del campo eléctrico. Por lo tanto, 2 va a pasar multiplicando, epsilon 0 y c va a pasar dividiendo y la potencia lo pasamos como raíz. Reemplazamos por los valores que teníamos y el campo eléctrico nos va a dar en volts sobre metros. 1,01 por 10 a la 3 volts sobre metros. Volts sobre metros. Pero también nosotros conocemos la relación que tenemos entre el campo eléctrico y el campo magnético y la velocidad de la luz. Entonces, conociendo esto, o conociendo en realidad ya el valor del campo eléctrico, podemos calcular el campo magnético. Y acá el campo magnético lo podemos expresar directamente en T. Nos dice, una estación de radio en la superficie terrestre emite una onda sinusoidal con una potencia total media de 50 kilowatts. Suponiendo que el transmisor irradia por igual en todas las direcciones sobre el terreno, calcule las amplitudes del campo eléctrico máximo y del campo magnético máximo detectadas por un satélite ubicado a 100 kilómetros de la Tierra. Bueno, ahí en la figura tenemos un esquema, digamos, de cómo sería la distancia de 100 kilómetros desde el transmisor hacia el satélite. Por lo tanto, tenemos que encontrar la superficie. La superficie de esa área va a estar dada por 2pi por radio al cuadrado. 2pi por radio al cuadrado. El radio lo tenemos que expresar en metros, y eso nos va a dar 6,28 por 10 a la 10 metros al cuadrado. Y también teníamos que, aparte del vector de Poynting, al vector de Poynting también lo podíamos expresar como la intensidad de una onda electromagnética. O en realidad, sí, a la intensidad como intensidad de una onda electromagnética. Entonces, a esa intensidad de la onda electromagnética, pues la vamos a calcular, digamos, con el cociente de la potencia dividido la, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Acá vamos a tener los 50.000 vatios del transmisor y eso nos va a dar la intensidad de la onda. La intensidad de la onda en vatios sobre metros cuadrados. En vatios sobre metros cuadrados. Ahora, la intensidad de la onda electromagnética es el valor medio del vector de Poynting. Es el valor medio del vector de Poynting. Y el valor medio del vector de Poynting también lo podíamos poner en función de el campo eléctrico máximo al cuadrado dividido 2 u sub 0 por 0. Por lo tanto, de esta fórmula acá vamos a despejar el campo eléctrico máximo y nos va a quedar acá en función de la intensidad de la onda electromagnética. Por lo tanto, reemplazamos y el valor del campo eléctrico máximo va a ser 2,45 por 10 a la menos 2 volts sobre metros.
Y con la relación que nosotros ya conocíamos también, a través de el valor de la velocidad de la luz, también ahora vamos a poder calcular pues también el valor del campo magnético máximo. Y el campo magnético también lo expresamos en Tesla. Veamos este otro. Dice, un satélite en órbita alrededor de la Tierra tiene paneles recolectores de energía solar, con una área total de 4 metros cuadrados. Si la radiación del Sol es perpendicular a los paneles y tiene una intensidad ahí de 1,4 por 10 a la 3 vatios sobre metros cuadrados y es absorbida por completo, calcule la potencia solar media absorbida y la fuerza media asociada con la presión de radiación. La presión de radiación está dado por 4,7 por 10 a la menos 6 pascales o 4,7 por 10 a la menos 6 newtons sobre metro cuadrado. Recuerden que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Bien, calculamos la potencia con la intensidad de la onda electromagnética y la superficie de los paneles. Y nos da 5,6 por 10 a la 3 vatios. Y la fuerza, o al revés, digamos. La presión, recuerden la presión, por eso es newton sobre metro cuadrado, la presión por definición está dada por la fuerza dividido el área. Fuerza dividido área. Entonces, la fuerza asociada a esta presión de radiación multiplicada por el área, pues nos va a dar 1,9 por 10 a la 3 newton. Acá tenemos, ¿qué nos dice? La onda plana se propaga en el vacío de tal modo que la amplitud del campo eléctrico es de 240 volts sobre metros. Eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Que la amplitud está asociada al campo eléctrico, al campo magnético de la onda electromagnética. Es el valor máximo que tiene esa onda cosenoidal, ¿no? O senoidal. Y oscila en la dirección Z. Además sabemos que la onda electromagnética se propaga en la dirección X positivo y que su frecuencia angular es de 2pi por 10 a la 12 radianes sobre segundo. Con estos datos calcula la frecuencia de oscilación, el período, la longitud de onda, la magnitud del campo magnético y la dirección de oscilación, de este campo. El campo magnético se refiere. Veamos. La frecuencia la vamos a sacar del dato que teníamos de la velocidad angular. De la velocidad angular o de oscilación que teníamos. Como teníamos como dato, era 2pi por 10 a la 12 radianes sobre segundo, lo dividimos en 2pi, pues esto se va a simplificar y la frecuencia va a estar dada por 10 o 1 por 10 a la 12 Hz. 1 por 10 a la 12 Hz. O también podríamos haber puesto acá, 1 por 10 a la 12 Hz, ¿cuánto es? Tendrían que ser mega, giga, 1 terahertz. 1 terahertz. Porque tenemos a la 6 es mega, a la 9 es giga y a la 12 es tera. También podríamos hablar como 1 terahertz.
El periodo es la inversa de la frecuencia, por lo tanto va a ser 1 por 10 a la menos 12 segundos, o también podríamos haber escrito que es 1 Nano, ¿no es nano o pico? pico, No, porque es pico. 12, nano es 9. Ah, claro. Tendría que ser picohertz. Y sabiendo la frecuencia y sabiendo que es una onda electromagnética, podemos calcular la longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda va a ser 3 por 10 a la menos 4 metros. Acá también podríamos poner que es 30 milímetros, ¿no? También puede ser 30 milímetros. Y como ya teníamos de dato la amplitud máxima del campo eléctrico, recordando la relación que tenemos con la longitud de onda, podemos calcular fácilmente el valor del campo magnético, ¿no? Acá también podríamos escribir 80 micro, 80 microtec. Y por la regla de la mano derecha, la dirección de oscilación del campo magnético es menos J. No me acuerdo si... no tenemos el grafiquito acá. Y acá en vez de menos J, en realidad debería ser I, digamos. Tendría que ser I, porque el campo eléctrico está en Z y la dirección de propagación es X. Es X, por lo tanto acá no es J, sino, bueno, acá sería menos I. Para que concuerda, digamos, con la nomenclatura del X y el Z, ¿no? Bien, veamos otro parecido. Dice, una estación de radio de Chamical transmite, la República de Chamical, transmite a una frecuencia de 830 kilohertz. En un punto a cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética es de 4,82 por 10 a la menos 11 Tesla. Y nos piden que calculemos la longitud de onda, la frecuencia angular y la amplitud del campo eléctrico. Como tenemos la frecuencia de transmisión y sabemos que es una onda electromagnética, pues podemos calcular directamente la longitud de onda que tiene esa onda electromagnética. Y como sabemos la frecuencia, pues podemos calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular o la velocidad angular. 2pi por f. Eso nos va a dar en radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. Y también, como sabemos el valor del campo magnético, sabemos que el campo magnético y el campo eléctrico están relacionados a través de la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente, digamos, el valor del campo eléctrico máximo. Dice, en una onda electromagnética sinusoidal emitida por un teléfono celular tiene una longitud de onda de 35,4 centímetros y una amplitud del campo eléctrico de la onda electromagnética de 5,4 por 10 a la menos 2 volts sobre metros. Y nos pide que calculemos la frecuencia de la onda, la amplitud del campo magnético y la intensidad de la onda. Como sabemos la longitud de onda, solamente que la tenemos que expresar
en metros. Tenemos que expresar en metros para poder realizar o calcular la frecuencia, ¿no? Pues esto nos va a dar directamente el valor de la frecuencia de esa onda electromagnética. Como tenemos el valor del campo magnético, perdón, del campo eléctrico, pues calculamos a través de la velocidad de la luz, calculamos el campo magnético. Y la intensidad de la onda electromagnética, como ya tenemos el campo eléctrico y el campo magnético, podemos calcular la intensidad de esa onda electromagnética. Por lo tanto, el valor que nos va a dar acá va a ser vatios sobre metros cuadrados. Potencia sobre área. Potencia sobre. Bueno, chicos, hemos terminado. Les quería hacer un par de consultas técnicas. Nos queda un solo trabajo práctico. Nos queda un solo trabajo práctico, que es el de temperatura, calor y termodinámica. Y con eso ya terminamos las clases. El tema es que necesitamos rendir, nos está haciendo falta rendir 2 parciales más. Tenemos que rendir toda la parte de tenemos que rendir la parte de campo magnético, el campo magnético. ¿Qué más nos está haciendo falta? ¿Qué rendimos la última vez? Ya ni me acuerdo. ¿Qué rendimos la última vez? Creo que sería campo magnético, ley de Faraday, con la ley de Ampere, y Sí. el práctico este que sería. Corriente alterna. Corriente alterna no. Eso lo va a No tomar, tomo. en la teoría no se toma. Claro, vimos, claro, toda la parte de campo magnético, ley de Ampere, ley de Faraday, y este trabajo práctico, digamos, bueno, y después temperatura y, bueno. No, entonces mejor terminemos con este trabajo práctico, lo otro es sencillo, no. Y rendimos en el último parcial, rendimos los últimos trabajos prácticos, que serían en campo magnético, ley de Ampere, ley de Faraday, el de hoy, movimiento ondulatorio y ley de Maxwell, y termodinámica, los últimos 4 trabajos prácticos. ¿Todo En en un la solo parcial parte, sería? sí, Ok. en la parte teórica, ¿en qué tema van ahora? Estamos por empezar con movimiento ondulatorio y ecuaciones de Maxwell. Digamos, el trabajo práctico que hicimos hoy es lo que estábamos empezando, o sea, lo que empezamos hoy. Bien, Magnético, bien, creo que sería. bien, perfecto. Estamos bien entonces. ¿Recuerdan cuándo termina el cuatrimestre? Sí, el 26 de junio, 26 de junio. claro. O sea que tenemos clases el próximo, bueno, tenemos clases el próximo lunes, miércoles, el 26. Entonces, hoy mandó el ingeniero Feinstein un mail diciendo voy a tomar el examen. Dice. Segundo parcial, 9 del 6. Pero esto es de electrónica, perdón. Sí, está bien.
9 del 6, 16 del 6 recuperatorio, tercer parcial 21, recuperatorio segundo tercer parcial 23. ¿Quieres tomar todo, ingeniero? Puesto todo. Eh, Bueno, entonces nosotros vamos a rendir el día, tendría que ser el día, estoy viendo otro mes, junio 26. El día, recuperatorio, ¿cuándo vamos a rendir? Nosotros. Sí, 14, Me parece el una buena lunes fecha, profe. 14. A mí me ¿Cómo dice? parece, a mí me parece una buena fecha. No sé si la otra que dieron. Bueno, así lo 14. agendamos ahora, así yo le mando también al ingeniero que nosotros vamos a rendir el 14 y el 21 que tienen el tercer parcial ustedes. 21, 23, y el 16. ¿Y el 16 qué tiene? Recuperatorio del primer parcial. ¿Alguien tiene que recuperar el primer parcial? Y creo que era la mitad del curso. En serio. Estamos complicados. Bueno, entonces el día 14 anotamos. El día 14, entonces acá ya le estoy mandando al ingeniero. No sé quién es esta chica. Primero toda la fecha, el profe Feinstein. Sí, acá paró todo. El día 14 del 06 se tomará el tercer examen parcial de ingeniería. Bien, y acá en la super agenda de Google, también lo vamos a agendar porque este Google no se olvida nunca. Así que mejor anotarlo acá. 14. Entonces acá, el lunes 14 de junio. eh, examen, primera llama de julio. Bien, anotado. Profe, después nos puede enviar el link del calendario de Google en donde van anotando la fecha de los parciales. Buena pregunta. A mí me lo supieron enviar. A ver cómo hago acá para compartírselo. A ver. Eh,
A ver si lo tengo acá. Calendario de parciales. A ver si es este, si lo pueden abrir ahí. Acá se los mando por el chat. Por el chat. Chat. Ahí se los envío por el chat. Fíjense si lo pueden abrir y sí. Es el que corresponde. Sí, ahí están todos los parciales, ¿no? ¿Pudieron abrirlo? Yo sí, ¿Sí? Perfecto. Perfecto, entonces. Yo también, profe, ahí lo puedo abrir. Perfecto. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Que ande bien. Tenga buen Todo, fin de profe, semana. buen fin de semana. nos Que vemos, anden profe. bien, buen fin de- Hasta luego.